Muy bien, esto es lo que vamos a hablar a continuación sobre las madres tigres inducen a sus hijos al fracaso. Seguramente usted tal vez dice, yo no había escuchado este término, pero probablemente se puede identificar o conoce a alguien que trabaja bajo este método, que hoy en día ya se menciona más, las madres tigres. Y qué mejor que hablar con una psicóloga experta en el tema. Les quiero presentar a la licenciada Aurora Cortés. Con ella vamos a hablar sobre las madres tigres y por qué probablemente este tipo de mecánicas pueden inducir a nuestros hijos al fracaso y no precisamente lo que nosotros estamos buscando como padres o madres. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí vamos a compartir un poco sobre qué es este término novedoso, interesante, como es el de las madres tigres. Las madres tigres, podríamos decir, bueno, en la nota nosotros teníamos el término, ¿verdad? Estábamos escuchando, licenciada, pero también podríamos decir, en resumen, que estas madres tigres son aquellas que son inflexibles, tal vez con sus hijos, en el término académico únicamente, ¿o qué más podemos agregar? Fíjese que este término se acuñó en la cultura oriental, en la cultura china específicamente, y hace alusión a esa madre exigente, esa madre que le pide al hijo la excelencia, o sea, no admite notas menores de 9, 9 y 10 es la nota que esa madre exige, y exige también que el hijo desarrolle un talento y que sobresalga, que tenga una habilidad superdotada, ¿verdad? Y que sobresalga sobre los demás. Prácticamente ese es el concepto. Y la verdad que es un poco frustrante, o podría llegar a ser un poco frustrante para los hijos también, licenciada, porque debo de complacer más que todo a mis papás, a mi mamá en este caso. Es una gran Más presión. que sentirme yo bien, si en este caso hablamos de algún talento, tomar tal vez un talento académico o algo que sea artístico también, y probablemente no es lo que a mí me gusta, lo voy a hacer únicamente porque mi mami me lo está exigiendo. Así es una situación un poco compleja porque la madre desde pequeñito va exigiéndole al hijo, es que tú tienes que ser el mejor, es que aquí no somos perdedores, es que nuestra familia tiene que sobresalir. Y la madre empieza a canalizar y a vivir a través del hijo y a hacer que el hijo se esfuerce de una manera en la que complace a la familia. Y eso es una gran carga para el hijo. En algún punto el hijo siente que tiene que hacerlo para poder sentir aceptación social. ¿Cómo puede llegar a afectar en los niños ya en su vida adulta este tipo de acciones por parte de los padres? Fíjese que afecta sin haber llegado a la vida adulta, afecta en todo el sano desarrollo, no solamente neurológico. Podemos criar hijos exitosos académicamente, pero hijos débiles emocionalmente. Son personas que son muy hábiles en su trabajo, pero son sumisas y obedientes y permiten maltrato, ¿verdad? Entonces, esas son las consecuencias a largo plazo. Una persona que puede cumplir una orden, puede tener óptimos resultados en cuanto a lo laboral, pero en su vida personal son personas dependientes, personas manipulables y personas que tienen dificultades en la relación con otras personas, en sus habilidades sociales. Eso quería consultar yo, ¿cómo afecta ya hoy sí adulto en sus habilidades sociales al momento de tener una relación tal vez? ¿Cómo esta persona puede llegar a comportarse después? ¿Es una persona independiente? ¿Es una persona que piensa que solamente ella o él puede ser capaz de todo o realmente se retrae en sus sentimientos? ¿Cómo actúan? Actúan de una manera pasiva en cuanto a las interrelaciones sociales. El momento o el punto de buscar un equilibrio entre exigir y entre permitir que el niño desarrolle habilidades sociales es bien importante, porque si solamente le exigimos al niño, en el caso de esta definición de madres tigres, hay ciertas características específicas en este modelo educativo, es una propuesta de un modelo educativo. Algunas características son que se enfoca en desarrollar habilidades de ciertos instrumentos musicales como el piano y el violín, porque tienen la creencia estas personas que eso forja el carácter. Entonces se enfocan únicamente en que desarrollan habilidades en esos dos instrumentos. Y piensan equivocadamente estas madres tigres que socializan sus hijos a través de deleitar al público, a través de que los vecinos escuchan y se deleitan con el talento de su hijo. Entonces le dicen al hijo,
tú estás compartiendo lo que tú sabes con los demás y eso es lo que genera bienestar. Entonces le transmiten al hijo que su talento es lo que lo va a hacer ser aceptado. Entonces, fuera de ese talento se ocurre mucha frustración y entonces en la vida adulta se vuelven personas que tienen dificultades para tolerar la frustración. Tienen problemas de autocontrol, dificultades con la expresión emocional porque se les limita, ¿verdad? Aunque estén cansados, aunque no quieran hacerlo, pues las madres obligan al hijo a complacer para poder tener afecto. Entonces el hijo crece con la idea de que para tener el afecto tiene que ser complaciente. ¿Cómo es la manera correcta entonces, licenciada, de educar a mi hijo con base o hablando del tema de los estudios también? Porque seguramente muchas mamás sí quieren que sea el mejor. Así es. Y no tiene nada de malo, pero realmente ¿cómo debería de ser la forma correcta para que mi hijo no se vaya a convertir tampoco en la otra cara, ¿verdad?, del tema, que sea una persona haragán, que no le gustan los estudios, no le gusta ir a la escuela, no quiere practicar deporte, no quiere hacer nada? ¿Cómo yo puedo encontrar un equilibrio como madre? Porque tampoco me gusta escuchar los contras que tiene también el comportarme y el ser muy exigente. Como bien dice usted, lo bonito de tocar estos temas es que conocemos, ¿verdad? Y no nos vamos a los extremos. En los extremos está ese punto en el que le exijo tanto a mi hijo que mi hijo se despersonaliza y deja de desarrollar sus propios gustos por complacer los míos. Y tampoco quiero ser una madre abandónica que deja a su hijo que haga lo que quiera, ¿verdad? Hay muchos tipos de paternidades y es interesante saber que cuando los hijos crecen, nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros traemos hijos al mundo. No son mis hijos como mi propiedad, sino que son hijos para el mundo. Entonces, tenemos que ayudarles a desarrollar habilidades para que ellos sean personas independientes y personas que puedan ser responsables de sí mismas, que se amen a sí mismas. Entonces, el punto de equilibrio está en facilitarle a los hijos espacios también en donde ellos sepan tomar decisiones, aprendan a tomar decisiones, a desarrollar imaginación, creatividad, a permitirles de pequeñito que utilice el juego simbólico, en ir apoyando ideas y sueños que nuestros hijos tienen, siempre y cuando nosotros sepamos poner límites. Cuando dejamos de ser padres, no dejamos nunca de ser padres, entonces siempre está la disposición de apoyar y de ayudar a nuestro hijo, pero de diferentes maneras. Cuando está pequeñito tiene necesidades, cuando está adolescente tiene necesidades, cuando es adulto tiene otras necesidades. Entonces, de acuerdo al estadio de desarrollo de nuestro hijo, nosotros le vamos dando ayuda idónea y apoyo de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. No podemos resolverle todo, tampoco podemos imponerle todo, hay un periodo. Los primeros 7 años son los más importantes y en ese periodo sí podemos inculcar, educar sobre los valores familiares, sobre exigencias, sobre religión. Podemos hacerlo en los primeros 7 estadios. Después de ese periodo, digamos cuando se acaba la niñez, a los 11 años, ya es difícil imponer un credo, imponer una disciplina, imponer un deporte, ya es más difícil querer obligar al hijo a que lo haga. Tiene que ser por el Tiene que ser a través de la persuasión y la negociación. Y en la vida adulta, pues van a haber momentos también en los que para que mi hijo aprenda a desarrollar habilidades voy a tener que dejarlo que experimente las consecuencias de sus actos, ¿verdad? En el bachillerato, si se le olvidó la tarea, pues una madre tigre jamás permitiría que olvide la tarea, ¿verdad? Pero una persona abandónica ni cuenta se da de si su hijo entrega o no tareas. Y el equilibrio estaría en dejar que él se dé cuenta de que dejó la tarea y pues experimente el llamado de atención de su centro educativo, para que aprenda la lección y se vaya forjando lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El fortalecimiento de su personalidad. Ok, perfecto. Ahí estaba como los consejos que nosotros deberíamos de tomar en cuenta, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos apoyando a nuestros hijos. En el caso de que mi hijo salga muy mal en las notas y yo quiero cambiar eso del extremo, de ser una madre tigre o ser una mala madre, porque a veces hay padres que se culpan por esas malas notas que los hijos también puedan tener, ¿cómo podría ser? Pues me llama la atención ese término, mala madre.
En nuestro país ese término en la legalidad no existe. O sea, y a veces así se sienten. Sí, entonces ese término quiero que sepan que está desfasado, no es el mejor uso utilizar ese término de mala madre. Entonces, cuando nuestros hijos no tienen los resultados que nosotros esperamos, entonces hay que revisar qué es lo que podemos hacer para que eso mejore. Y eso implica que no le vamos a resolver todo, sino que vamos a buscar la manera de que él haga las cosas dependiendo del método de disciplina que estoy utilizando y el método de crianza. Entonces, si he decidido que no quiero ser una madre tigre, pero quiero tener cierto nivel de exigencia, entonces tengo que poner las normas, la disciplina, ¿verdad? Eso quiere decir acuerdos. Estas son las notas que admitimos, estas son las notas que no, y de acuerdo a eso, pues regular los recursos que existen en la casa, ¿verdad? El internet, el tema del ocio, el tema del dinero, el tema de las salidas sociales. Entonces lo vamos a regular, porque va a depender de los resultados. Primero es el trabajo, después la diversión. Y eso tiene que ser un principio bajo el que se rige nuestro hogar. Entonces tenemos que poner principios y que nuestros hijos sepan qué es lo que esperamos de ellos. Eso es disciplina. Usted hablaba también, licenciada, sobre el talento artístico, por ejemplo, o que hay muchas madres que ponen a sus hijos a aprender a tocar violín, decía, ¿verdad? Y piano. Esos son. Entonces, ¿por qué estos son como los más comunes y por qué no otros? ¿Y qué recomendaría usted si hay una explicación ante esto? En el caso de las madres tigre, pues buscan estos instrumentos porque requieren constante exigencia, no es algo que llegué a un punto y ya ahí llegué, ¿verdad? No, sino que requiere constante formación y es individual. Entonces, no necesita la persona formar parte de una orquesta o incluirse en clases grupales para aprenderlo. Puede aprenderlo desde su casa o puede aprenderlo a nivel personal con un maestro particular, pero las maestras tigres buscan aislar a sus hijos de las distracciones sociales. Entonces, a las madres tigres no les gusta que sus hijos tengan amigos. Es más, seleccionan a los amigos de sus hijos y les limitan el tiempo. Entonces, eso es una ventaja que ofrecen estos dos instrumentos. Ok. ¿Cuál sería la recomendación si mi hijo quiere practicar algo? O yo quiero también que mi hijo empiece a practicar algún deporte, algo artístico también. Es que no es el instrumento en sí, no es la disciplina o el arte. Para que él pueda encontrar algo que le sea de agrado. Claro, entonces nosotros podemos inducirlo, inculcarle a través de videos musicales, a través de llevarlo a un concierto, que se encienda la chispa de la curiosidad. Sí, he tenido casos en donde los niños han querido ser bateristas porque en un culto en la iglesia pues vieron al baterista y se entusiasmaron. Entonces, ofrecerle a nuestros hijos experiencias en donde ellos puedan tener conocimiento y tomar en base a ese conocimiento decisiones que nosotros vamos a orientar es la mejor manera de hacerlo, o sea, es decir, no forzándolo, sino que a través del convencimiento, a través de ofrecer un panorama de visiones, que el niño pueda tener una visión más amplia de las cosas y de esa manera pues nosotros podemos inducirlo a que elija una de esas opciones. Me gustó mucho eso que usted mencionó. Él puede elegir según el panorama que él tiene. Yo le doy las opciones. Exacto. Y uno lo apoya a eso, pero no le estoy imponiendo el qué, tal cual, porque también eso puede llegar a tener sus pros y sus contras también, ¿verdad? ¿Cuáles serían, licenciada, esas últimas recomendaciones, sobre todo para aquellas que se identifican con ser una madre tigre? Bueno, podemos hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a escribir en una página cómo quiero que mi hijo sea, ¿verdad? Si es un niño pequeño, ¿cómo lo visualizo cuando sea un adulto? Si quiero que sea responsable, amoroso, quiero que sea cooperador con la familia, entonces tengo que preguntarme qué estoy haciendo yo para fomentar desde ahorita que mi hijo haga eso. En ofrecerle pequeñas responsabilidades en la casa de acuerdo a su edad, como que lleve su plato al lavadero, como que limpie la mesa antes de comer. Son pequeñas responsabilidades, no siempre hay que hacerle todo a los hijos, sino que ayudarle a cooperar y dependiendo de la edad, va a haber un momento en el que sí tenemos que estar con ellos hombro con hombro y van a haber momentos en los que solamente los vamos a dejar que ellos pongan en práctica lo que les hemos enseñado.
Ok, perfecto. Con ustedes la psicóloga Aurora Cortés. También en pantalla aparecen los contactos. Si usted gusta en visitarla para platicar sobre este tema o por cualquier tema de psicología, está a la orden también. Ahí está apareciendo fanpage, psicóloga Aurora Cortés, y el teléfono también 6135-8226. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.